No sé en qué momento empezó todo a ir cuesta abajo. Tal vez fue aquel otoño, cuando cambiamos de casa, o quizá mucho antes, cuando comencé a ver a Michael no como mi esposo, sino como mi reflejo aburrido en el espejo del baño cada mañana. Michael era blanco, trabajador, metódico, terriblemente predecible. Vivíamos en una ciudad pequeña de Texas llamada Lubbock, donde los viernes eran para barbacoas y los domingos para misa. Una vida tranquila, demasiado tranquila. Yo, Camila González, era todo lo contrario. Mis raíces mexicanas me latían fuerte en las venas, aunque nací en Brownsville, en la frontera. Siempre me decían que tenía fuego en los ojos y ritmo en la sangre. Pero me casé con Michael porque él era estabilidad. Seguridad. Un refugio. Supongo que eso me bastaba cuando tenía 25. Pasaron los años. Él consiguió ascensos, horarios fijos, pagos puntuales. Yo me quedé con una oficina de seguros donde trabajaba de recepcionista, viendo pasar a la gente y soñando con que algo, cualquier cosa, sacudiera mi mundo. Ese algo se llamó Mateo Herrera. Lo conocí un jueves en la oficina. Llegó para hacer una reclamación por el auto de su primo y terminó haciendo una reclamación directa sobre mi atención. ¿Tú eres el seguro que necesito o tengo que buscar otra compañía?, me dijo con esa sonrisa torcida que solo los hombres seguros de sí mismos pueden permitirse. Tenía unos 35, piel bronceada por el sol, barba de 2 días, camisa medio desabotonada y olor a aceite de motor y colonia barata. Lo que más me descolocó fue que me hizo reír. Yo, que llevaba años siendo invisible, de pronto era el centro de la atención de un tipo que parecía salido de una telenovela, o de una pelea callejera, depende del ángulo. Esa primera conversación fue como un chispazo. Me dio su número, por si se me olvidaba algo del reclamo, y claro, lo guardé. Una semana después, le escribí. Por error, me dije a mí misma. Por curiosidad. Por aburrimiento. Porque quería ver si aún podía provocar algo en un hombre. Y lo provoqué. Mateo contestó al instante, con ese tono descarado y halagador que me hacía sentir joven de nuevo. ¡Viva! Nos vimos, accidentalmente, en un café. Luego, en un bar. Luego en su taller mecánico, donde me mostró más que bujías y carburadores. No pasó nada la primera vez. Bueno, casi nada. Me acarició la mejilla y dijo, tú necesitas a alguien que te mire como si fueras verano, no como si fueras un recibo de luz. Me reí. Pero ese comentario se me quedó clavado. Michael nunca me había mirado así. Él me respetaba, me quería, sí, pero nunca me deseó como Mateo lo hacía con solo los ojos. Una noche, después de una pelea sin importancia con Michael, sobre la cena, la factura del agua, no recuerdo, me fui a caminar. Terminé en la cochera de Mateo. Él estaba solo, con una cerveza en la mano, la camisa abierta. Me vio y no preguntó nada. Me abrazó como si ya supiera que yo venía rota. Esa fue la primera vez que lo besé. No me juzgues. O hazlo, si quieres. Yo también me juzgué. Pero en ese momento, mientras sus labios ardían contra los míos, sentí algo que no había sentido en años, libertad. Lo más irónico es que yo siempre creí que Michael era racista. No lo decía abiertamente, claro. Pero lo notaba en los comentarios cuando veíamos las noticias, en su forma de fruncir el ceño cuando hablábamos español en la casa. Yo solía excusarlo, es que creció en otro ambiente, decía. No lo hace con mala intención. Con Mateo, sentía lo opuesto. Me hablaba en español con acento de rancho, me llamaba mi morena, me decía que yo era como las mujeres de antes, fuertes y hermosas. Me hacía sentir orgullosa de ser latina. Me hacía sentir suficiente. Pero el problema de dejar entrar fuego a tu vida, es que también puede quemarlo todo. Un día, Michael encontró un mensaje.
No uno explícito, no una foto. Apenas nos vemos esta noche, mi cielo, en mi celular. Lo leyó, me miró y no dijo nada. Guardó silencio por 2 días. Luego, una noche durante la cena, soltó la bomba. ¿Hace cuánto me estás engañando con ese mexicano? Su tono no era de celos. Era de decepción, como si yo le hubiera robado algo valioso. Como si le hubiera confirmado sus peores prejuicios. No es lo que piensas, mentí, mal. Él se rió. Rió como nunca lo había visto reír. Amargo. Claro. No es lo que pienso. Seguro se te cayó la dignidad y la fue a recoger él. Me dejó de hablar. Se mudó al sofá. Yo seguí viéndome con Mateo, pero ya nada era igual. La culpa se filtraba en cada beso. El miedo también. ¿Y si Michael lo confrontaba? ¿Y si todo estallaba? Lo peor es que Mateo no era tan perfecto como parecía. Empezó a llegar tarde. A veces me contestaba de mala gana. Una vez lo vi coqueteando con una clienta, y cuando lo enfrenté, me gritó. ¿Y tú qué? ¿Tú no estás casada? No me vengas con moral. Ese día me gritó. Otro día me empujó. Dijo que era porque estaba estresado. Que me amaba, pero que yo lo hacía enojar. Y yo, estúpidamente, le creí, por un tiempo. Fue Michael quien me salvó de mí misma. Aunque suene extraño. Él me dejó una nota sobre la mesa del comedor, junto con una caja. Ya que te gusta lo latino, toma, te dejo mis papeles. Para que se los pases a tu nuevo novio, por si lo quieren deportar. Era cruel. Y efectivo. Esa noche decidí terminar con Mateo. Lo llamé, le dije que no quería verlo más. Él se rió. Ya te cansaste de jugar a la morenita infiel, ¿eh? Ahora vuelve con tu gringo aburrido. Colgó. No insistió. Supe entonces que todo había sido una ilusión. Mateo no me amaba. Solo me deseaba. Solo le gustaba el morbo de la esposa del hombre blanco. Y yo me lo creí. Me creí especial. Pero Michael ya no me quería. Me miraba como se mira a una caja vacía. Con lástima. Y me lo merecía. Después de cortar con Mateo, no dormí por 2 noches seguidas. Daba vueltas en la cama vacía, escuchando a Michael roncar en el sofá de la sala, pensando en lo que había destruido. No fue solo mi matrimonio, fue mi dignidad. Me sentía como una adolescente que había jugado a ser adulta y terminó quemada. Michael seguía en casa. Iba a trabajar, comía en silencio y regresaba sin mirarme. El único sonido entre nosotros era el golpeteo de los cubiertos contra los platos. En alguna parte de mi alma, esperaba que me gritara, que me enfrentara de verdad. Pero no. Su venganza fue el silencio. Una tarde, volví a casa y encontré el armario vacío. Michael se había llevado su ropa, su cepillo de dientes, su colonia. Solo dejó una nota. No me busques. Te dejé la casa. Total, ya estaba sucia. Esa última frase me apuñaló. Era fría. Precisa. Y cierta. Me la merecía. Pasé los siguientes días encerrada, sin hablar con nadie. Mis amigas llamaban, pero no respondía. No podía mirar a nadie sin imaginar qué sabían. ¿Qué me juzgaban? ¿Qué pensaban? Ah, la latina que dejó a su esposo por un mecánico de tercera. Mateo no volvió a buscarme. Como si nunca hubiera existido. Ni un mensaje, ni una disculpa. Solo ese silencio cruel que deja el fuego cuando ya consumió todo lo que podía arder. Un martes,
recibí una carta certificada. Era del abogado de Michael. Proceso de divorcio. Sin discusiones, sin pelea por bienes. Me dejaba todo. La casa, el carro, las cuentas. Me costó años construir lo nuestro. A ti solo te costó unas noches destruirlo. Firmé los papeles sin leerlos. ¿Qué más podía hacer? Llorar ya no servía. Rogar tampoco. Fue entonces cuando descubrí que la verdadera soledad no es estar sin alguien. Es estar con uno mismo después de haber traicionado todo lo que creías ser. Pero la historia no terminó ahí. Una noche, mientras miraba televisión sin prestar atención, escuché pasos en la entrada. Me levanté. No era Michael. Ni una amiga. Era Mateo. Llevaba una bolsa de papel en una mano y una botella de tequila en la otra. Pensé que podríamos arreglarlo, dijo, como si nada. Lo miré durante 5 segundos. 5 segundos que duraron toda una vida. Pensé en sus gritos. En su desprecio. En cómo desapareció cuando más lo necesitaba. ¿Arreglar qué? ¿Tu ego? ¿Tu necesidad de sentirte más hombre acostándote con la esposa de otro? Oh, vamos, Camila. No empieces con tus sermones. Al menos yo te hice sentir viva. Tu gringuito ni te miraba. Esa fue la frase. Tu gringuito. Estallé. Él me respetaba. Me cuidaba. Nunca me hizo sentir menos. Tú, en cambio, me trataste como basura en cuanto ya no fui novedad. Ay, pobrecita. ¿Vas a llorar ahora? No, Mateo. No voy a llorar. Voy a hacer algo mucho mejor. Saqué el teléfono y marqué al 911. ¿Qué haces? Reportar que un hombre agresivo, sin invitación, acaba de entrar a mi casa. Mateo rió. No me van a hacer nada. No hay pruebas. ¿Seguro? Saqué mi segundo teléfono. Uno viejo que tenía guardado. Reproduje una grabación. Su voz. Ya te cansaste de jugar a la morenita infiel, ¿eh? Y otras cosas peores, mucho peores. Sus ojos cambiaron. Su arrogancia se derrumbó. Borra eso. Muy tarde. Ya está en la nube. Mateo me miró con odio. Pero se fue. Dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotos. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en semanas, no fue por culpa. Fue por alivio. Al día siguiente, fui al trabajo. Mi jefa, una mujer de 50 años con un peinado que parecía casco de peluquería, me llamó a su oficina. Camila, necesitamos hablar. Pensé, ahí está. Me van a correr. Pero no. Sabemos que estás pasando por un momento difícil. Pero tu desempeño ha sido impecable, incluso en estas semanas. Queremos ofrecerte una promoción. Jefa de recepción. Más responsabilidad. Mejor sueldo. La ironía. Justo cuando todo parecía perdido, la vida me ofrecía una cuerda para salir del pozo. Acepté. Pero aún quedaba la deuda moral con Michael. Quería hablar con él. No para pedirle volver. Solo para decir la verdad. Para cerrar. Lo encontré una semana después en una cafetería en Amarillo. Lo reconocí de espaldas. El mismo corte de cabello. La misma camisa de cuadros que odiaba. Me acerqué despacio. ¿Puedo sentarme? Él me miró, sin emoción. Haz lo que quieras. Siempre lo hiciste. Me senté. Solo quería decir, lo siento.
Michael suspiró. ¿Por qué lo hiciste, Camila? Esa fue la primera vez que me lo preguntó directamente. Sin sarcasmo. Sin rabia. Pensé en todas las posibles excusas, la rutina, la falta de pasión, la necesidad de algo nuevo. Pero dije la verdad. Porque fui una cobarde. No supe hablar. No supe pedir. Solo huí. Y caí en el peor lugar. Michael asintió. Gracias por decirlo. ¿Me odias? No. Pero ya no te quiero. Fue como un puñetazo invisible. Pero también, justo. Te deseo lo mejor, Michael. Él se levantó. Y yo a ti. Pero ojalá nunca te vuelvas a cruzar con otro Mateo. Lo vi alejarse. Su espalda recta. Su andar tranquilo. Ese fue mi verdadero castigo, perder al único hombre que me había amado bien, por culpa de un hombre que ni siquiera sabía amar. Después de aquel café con Michael, sentí por primera vez en meses que podía respirar sin que me doliera el pecho. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía nada que esconder. Cuando te desnudas moralmente frente a quien más dañaste y aún así sobrevives, algo en ti cambia. Te haces más fuerte, o más cínica. Aún no sabía qué era en mi caso. La vida siguió. Lübeck era una ciudad pequeña, y los rumores se movían más rápido que el viento de las planicies tejanas. En la tienda, en la peluquería, en la iglesia que dejé de visitar, las miradas me seguían. Algunas con lástima. Otras con desprecio. Pero lo peor eran las neutras, las que no sabías si sabían o no. Esas eran las que te hacían dudar de tu propia sombra. Yo aguantaba. Me levantaba temprano. Iba a trabajar. Supervisaba a las nuevas recepcionistas. Tomaba café con las clientas mayores que no sabían nada de mi drama y me preguntaban cuándo tendría hijos. Reía y mentía. Tal vez pronto, decía. Mientras por dentro pensaba, nunca. Ni quiero. Ni puedo con otro ser humano en mi vida ahora. Un día recibí flores. Rojas. Con una tarjeta sin firma. Al principio pensé que era Michael. Después, que era Mateo. Pero el florista no supo decirme quién las mandó. O no quiso. Lübeck es así, todos saben todo, pero nadie dice nada. 2 semanas después, otra sorpresa. Al salir del trabajo, vi a Mateo apoyado en su camioneta frente a mi oficina. ¿Qué haces aquí? Esperando verte. No puedes estar aquí. Podrían llamar a la policía. ¿Por qué? ¿Por verte? ¿Por querer hablar? Me crucé de brazos. El viento soplaba con olor a lluvia. No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí, Camila. Yo también la cagué. Fui un imbécil. Pero, pensé en ti. Extraño tu risa. Tu olor. Tus piernas, dijo con su típica falta de filtro. Vete. No he terminado, insistió. Te quiero de vuelta. Dejemos atrás al gringuito y empecemos de cero. Me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque fue la primera vez que me llamó gringuito, en pasado. Como si Michael ya no fuera una amenaza. Como si ya no existiera. No soy una tonta, Mateo. No necesito a nadie que me trate como una opción. Eres fuerte, eso me gusta. Pero nadie allá afuera te va a amar como yo. Tú no me amabas. Tú me consumías. Me fui sin mirar atrás. En casa, me temblaban las manos. Mateo no me daba miedo, pero sí me inquietaba. ¿Quién se aparece 2 meses después como si nada?
¿Qué quería en realidad? Esa noche no dormí. Escuchaba ruidos. Pasos que no estaban. Timbres que nadie tocaba. Hasta que un día, lo vi. Mateo. En el supermercado. Me seguía. No lo hacía obvio. Pero ahí estaba, en el pasillo de los cereales, simulando mirar precios. Luego, cerca del pan. Después, en la fila del cajero. ¿Me estás siguiendo? Lo encaré, esta vez sin miedo. ¿No puedo hacer compras también? En el mismo horario, misma tienda, 3 días seguidos. Tal vez es el destino, dijo con esa maldita sonrisa torcida. Volví a casa en taxi. No quería que supiera qué carro usaba. Cambié cerraduras. Puse cámaras. Hasta que un día, encontré una caja en el porche. Dentro, una foto mía, impresa, mientras dormía en el sofá. No había nota. Solo la foto. Llamé a la policía. Hicieron un reporte. Prometieron rondas más frecuentes. Yo sabía que no serviría de nada. Mateo jugaba a ser una sombra. Sabía cómo no cruzar la línea legal. Solo la moral. Fui a ver a Michael. Lo encontré en una ferretería, con una caja de herramientas en la mano. ¿Qué haces aquí? Preguntó, sorprendido. Necesito tu ayuda. Lo llevé aparte. Le mostré la foto. ¿Qué quieres que haga? No sé. Pero tú siempre fuiste bueno resolviendo las cosas. Michael miró la foto. Su expresión cambió. ¿Sabes que puedo llamar a un abogado y conseguir una orden de alejamiento? Ya fui a la policía. No hay pruebas suficientes. Entonces déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer? Algo que debería haber hecho antes. No me dijo más. Y yo no pregunté. Días después, Mateo desapareció. No completamente. Pero se fue de la BEC. Lo supe porque su cuenta de redes sociales cambió de ubicación. Ahora decía El Paso. Michael no me dijo nada. Ni una palabra. Pero una mañana encontré en mi buzón una nota con su letra. A veces, lo único que necesita una mujer para estar en paz, es que alguien más le cierre la puerta que ella no supo cerrar. Lloré. No por Mateo. Por Michael. Por lo que perdí. Por lo que me protegió sin que se lo pidiera. Y también, por lo que aún sentía. Con Mateo fuera de escena, el aire en casa volvió a sentirse respirable. Las noches se hicieron menos pesadas, los días menos paranoicos. Pero la paz no es lo mismo que la felicidad. Es apenas su sombra. No lo supe de inmediato, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la Camila que buscaba emoción, ni la que soñaba con besos prohibidos ni la que lloraba por las esquinas de una casa vacía. Era otra. Más dura, más desconfiada, y más sola. Michael no volvió a escribirme después de aquella nota. La guardé como si fuera un trofeo triste, la prueba de que, a pesar de todo, él me había cuidado. Me preguntaba a veces si era por amor, o simplemente por dignidad. Tal vez ambas. Pasaron las semanas. Volví a llenar la casa de música, de velas aromáticas, de libros que no terminaba. Cocinaba para una sola persona, pero ponía 2 platos. Tal vez por costumbre. Tal vez por remordimiento. Una tarde de viernes, sonó el timbre. Abrí sin pensar. Era su madre. Hola, Camila. Marianne siempre fue amable. No tanto conmigo, claro. Más bien distante, prudente. De esas suegras que sonríen sin mostrar los dientes. ¿Puedo pasar?
Preguntó. Claro. Se sentó en el sillón donde solía sentarse Michael a ver el béisbol. No miraba alrededor. Me miraba solo a mí. Michael me pidió que viniera. Mi estómago se tensó. ¿Está bien? Sí, pero, quiere cerrar ciclos. ¿Cerrar qué? La casa. Quiere venderla. Ya no tiene sentido mantener algo que le duele. Me tragué el nudo en la garganta. Pero me la dejó en el divorcio. No quiere quitártela. Solo te ofrece comprar tu parte. O venderla y repartir. ¿Y tú qué piensas? Pienso que los lugares tienen memoria. Y que esta casa, Camila, está podrida de recuerdos. No pude responder. Porque tenía razón. Esa noche, dormí en el sofá. Soñé con Mateo. No en plan erótico o romántico. En el sueño, él estaba riéndose en el porche, sosteniendo esa foto mía dormida. Y yo gritaba, pero no salía sonido. Michael estaba al fondo, observando todo, con los brazos cruzados, sin moverse. Desperté empapada en sudor. Al día siguiente, empecé a empacar. Llamé a Marianne. Dile a Michael que estoy de acuerdo. Que venda. Que se quede con lo que quiera. Solo que sea rápido. Y así fue. 2 semanas después, la casa se vació. Me mudé a un pequeño departamento cerca del trabajo. Menos habitaciones, menos pasado. Las paredes olían a pintura fresca. El refrigerador sonaba distinto. Pero el silencio era el mismo. Un sábado cualquiera, salí a caminar por el parque. Llevaba los audífonos puestos, música suave, y una gorra para que nadie me reconociera. No quería hablar. No quería fingir. Entonces, lo vi. Michael. Con una mujer. No la reconocí. Morena, alta, elegante. Tal vez una colega. Tal vez una amiga. No sé. Él reía. Una risa distinta. No la que tenía conmigo. Esta era más suelta, más cómoda. Me vio. Yo fingí no verlo. Pasé de largo. No sé si lo imaginé, pero sentí que me seguía con la mirada. Esa noche, me tomé una copa de vino. Una sola. Y lloré. No por él. No por ella. Lloré por la Camila que fui. Por la que arruinó todo. Por la que buscó fuego cuando ya tenía abrigo. A la mañana siguiente, decidí ir a terapia. No para salvar el pasado. Sino para no repetirlo. La terapeuta se llamaba Clarissa. 30 y pocos, voz suave, mirada firme. ¿Por qué estás aquí? Me preguntó en la primera sesión. Porque ya no sé quién soy. ¿Y antes sabías? No, pero al menos creía que sí. Eso es un buen comienzo, sonrió. En esas sesiones comencé a ver lo que nunca quise admitir. Que lo de Mateo no fue una historia de amor. Fue una fuga. Un síntoma. Que Michael no era perfecto, pero sí justo. Que yo me saboteé, y también fui víctima de mis propias fantasías. Y lo más difícil, que aún lo amaba. No románticamente. No con pasión. Lo amaba por lo que representó, estabilidad, refugio, respeto. Y eso no se consigue fácil. Un mes después, recibí una carta. Sin remitente. Escrita a mano. Me enteré de que estás en terapia. Me alegra. No porque quiera que vuelvas. Sino porque mereces estar bien. A tu manera.
A tu ritmo. Yo también estoy aprendiendo a vivir sin rencor. Tal vez algún día podamos tomar un café sin culpas. O tal vez no. Pero quería que lo supieras. No lloré. Sonreí. Tal vez, al final, si había algo parecido al perdón. Pasaron 6 meses. En mi nuevo apartamento ya no quedaban cajas sin abrir. Los estantes tenían libros, plantas, recuerdos que decidí conservar. No eran muchos. Una taza que Michael me regaló en nuestro primer aniversario. Una fotografía con mis padres en Monterrey. Y el bendito cuaderno donde comencé a escribir todo lo que me daba miedo decir en voz alta. La terapeuta decía que escribir ayuda a soltar. Yo no soltaba. Yo grababa. Como si dejar constancia hiciera que lo vivido tuviera sentido. O castigo. Una noche lluviosa, mientras el trueno hacía vibrar las ventanas, escribí. No fui infiel porque no amaba a Michael. Fui infiel porque no sabía cómo amarme a mí. Pensé que el deseo me definía, que si alguien me miraba con hambre, entonces valía algo. Qué equivocada estaba. Michael me ofrecía algo mucho más difícil, respeto. Y eso me asustaba. Porque si me respetaban, tenía que respetarme también. Y no sabía cómo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, salí del trabajo y decidí caminar hasta el viejo barrio. Aquel donde vivíamos Michael y yo. No sé por qué. A veces, el dolor también se visita, como una tumba. Pasé frente a la casa. Estaba pintada de azul claro ahora. Habían cambiado el buzón. Pero el rosal seguía allí, más frondoso que nunca. Una niña jugaba en la entrada. Una mujer joven salió y la llamó. No era la pareja que vi con Michael en el parque. Era otra. Más joven. Tal vez inquilinos nuevos. Tal vez la vida avanzando sin preguntar. Sonreí. Me fui. Al llegar a casa, encontré en el buzón una invitación. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Michael. Era una tarjeta sencilla. Invitación a una exposición de fotografía. Suya. No sabía que él tomaba fotos. Menos aún que las exhibiera. Por un segundo pensé en no ir. Pero fui. El evento era en una pequeña galería en amarillo. Pocas personas. Vino barato. Galletas de supermercado. Pero en el aire flotaba una calidez extraña. Como si todo el que estaba allí hubiera sobrevivido a algo. Michael me vio entrar. No pareció sorprendido. Se acercó y me ofreció una copa. Gracias por venir, dijo. Gracias por invitarme, respondí. Caminamos juntos entre las fotos. Blancas y negras. Silenciosas. Poderosas. Una mostraba un banco vacío bajo la lluvia. Otra, un faro en la costa. Otra más, una mujer de espaldas mirando el atardecer. ¿Esa eres tú? Pregunté. Michael asintió. Una de nuestras últimas vacaciones. En Corpus Christi. No sabías que te tomé la foto. La observé. Me vi distinta. Serena. Tal vez feliz. Tal vez ya cansada y aún no lo sabía. Son hermosas, dije. Son cicatrices. En forma de luz. Me quedé callada. ¿Cómo estás? Preguntó, finalmente. Mejor. No perfecta. Pero mejor. Eso es suficiente. ¿Y tú? Tranquilo. Aprendiendo a querer sin necesitar.
Nos quedamos en silencio, rodeados de imágenes que decían más de lo que nuestras bocas se atrevían. A las semanas, comenzamos a hablar de nuevo. Por mensajes. Luego por llamadas. Nunca más allá de lo cordial, lo prudente. Pero era bonito. Saber que alguien te recuerda sin rencor. Que hay memorias que no se pudren, solo maduran. Una tarde, él me escribió. Me voy a mudar a Austin. Nuevo trabajo. Nueva ciudad. Contesté. Te lo mereces. Todo lo bueno. Él respondió con una sola palabra. Gracias. Un año después, me encontraba en paz. No enamorada. No acompañada. Pero libre. De la culpa. De la necesidad de validación. De la sombra de Mateo. De la pérdida de Michael. Una mañana, mirando el cuaderno donde solía escribir, garabateé una sola frase. Sobreviví. Y eso ya es una forma de victoria. Cerré el cuaderno. Y salí al mundo. No a buscar. Sino a vivir. No estaba enamorada. Eso me repetía cada vez que escuchaba su nombre en mi cabeza. Mateo. Después de su desaparición del ABEC, no había tenido señales suyas en casi un año. Ni mensajes, ni flores, ni amenazas. Era como si la tierra lo hubiese tragado, como si su nombre hubiese sido solo una alucinación en mi etapa más rota. Hasta que un día, volvió. No en persona, todavía. Primero fue una solicitud de amistad en redes sociales. La ignoré. Después, un mensaje privado. Espero que estés bien. He cambiado. Lo juro. Lo leí. Lo borré. No contesté. Pero bastó con leer su nombre para que algo en mí se removiera. No amor. No deseo. No siquiera nostalgia. Era otra cosa, como si el veneno recordara el sabor del veneno. A la semana siguiente, apareció frente a mi trabajo. No estaba en su vieja camioneta. Ahora conducía un sedán gris, con placas de Nuevo México. Vestía mejor. Más limpio. Más formal. Pero los ojos eran los mismos. Camila, me llamó, como si el tiempo no hubiese pasado. ¿Qué haces aquí? Pasaba por Lübeck. Pensé que tal vez podríamos hablar. No tienes derecho a venir aquí. No después de todo. Solo 5 minutos. Te lo ruego. Ese, te lo ruego, me desconcertó. Mateo nunca rogaba. Él tomaba. O se iba. Accedí. No porque quería escucharlo. Sino porque necesitaba confirmar que nada quedaba de esa idiota que una vez cayó por él. Fuimos a un café. El mismo donde tomábamos malteadas hace 1000 años. Parecía más pequeño. O tal vez mis ilusiones eran las que eran más grandes entonces. He estado en rehabilitación, dijo, bajando la voz. Tenía problemas. Ira. Alcohol. Tú lo viste. Me perdí. Lo sé. Perdí muchas cosas. El taller. La familia. A ti. No respondí. No vengo a pedirte nada. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Me miró. Por primera vez, sin ese aire de macho alfa. Se veía, cansado. ¿Eso es todo? Pregunté. No. Claro que no. También quiero agradecerte. ¿Por qué? Por no denunciarme. Por no destruirme. Pude terminar en la cárcel.
Y tú no lo hiciste. Porque creí que el karma era suficiente castigo. Y lo fue. Créeme. Perdí a todos. Se hizo un silencio. Un camarero dejó 2 cafés. El mío se enfrió mientras lo observaba. No al hombre frente a mí, sino al fantasma de quien había sido. Me alegra que estés bien, dije, sin emoción. ¿Y tú? Sobreviví. Él asintió. ¿Volviste con él? No, y no lo haré. ¿Estás sola? Estoy en paz. Es distinto. Mateo bajó la mirada. Yo aún no tengo paz. Entonces búscala lejos de mí. Pagué mi café. Salí. No miré atrás. Pero él no se fue. Días después, lo vi rondar mi calle. No se acercaba. No decía nada. Pero estaba allí. Como una sombra que no se decide a irse. Una noche, saliendo del supermercado, lo encontré en el estacionamiento. ¿Otra vez aquí? Necesito hablar. Ya lo hiciste. Una última cosa. Lo juro. Me crucé de brazos. No tenía miedo. Tenía rabia. ¿Sabes por qué volví? Dijo, y su voz sonó distinta. Para hacerte la víctima. No. Volví porque quiero que me devuelvas algo. ¿Qué? La grabación. ¿Qué grabación? La que usaste para amenazarme. Esa del taller. La que hiciste que me fuera. Mi ceja se arqueó. ¿Y si no? Su rostro cambió. La amabilidad fingida se derrumbó como un decorado mal pegado. Entonces la saco yo. ¿Sacar qué? Sacó su celular. Mostró una foto. Una vieja. Mía. Con él. En ropa interior. Sonriendo. Mi estómago se revolvió. ¿De dónde sacaste eso? Del viejo teléfono. Tenía copia. Pensé que la había perdido, pero la encontré. ¿Me estás amenazando? Llamémoslo justicia. Tú me destruiste. Ahora, si no devuelves esa grabación, esta foto verá la luz. Tuve que sujetarme del carrito del supermercado para no caerme. Eso sería ilegal. Sí. Como lo que tú hiciste. Grabaciones sin consentimiento. Extorsión emocional. ¿Quieres que juguemos a lo legal? No contesté. Él sonrió. Te llamo mañana. Tienes tiempo para pensarlo. Y se fue. Esa noche, temblando, busqué la grabación en mi disco virtual. La encontré. La escuché. Su voz, sus insultos, su amenaza velada. Prueba de su violencia verbal. Pensé en borrarla. Pensé en ceder. Pero luego pensé, ¿y si mañana pide algo más? ¿Y si la próxima vez no es una foto, sino algo peor? Fui a la policía. Mostré todo. Dieron inicio a una investigación. Me recomendaron que me protegiera. Mateo fue citado. Lo interrogaron. Negó todo. Pero las pruebas digitales eran claras. Acoso. Amenaza. Intimidación. No fue a la cárcel. Pero fue advertido. Se fue del ABEC. Otra vez. Esta vez, tal vez para siempre. No gané. No me sentí poderosa. Me sentí asqueada. Pero me sentí libre. Y eso ya era bastante. Después de denunciar a Mateo y ver cómo, por fin, desaparecía de mi vida, el silencio volvió a ser mi mejor compañero.
Pero era un silencio distinto al de antes. No era vacío. Era un campo después de la batalla. Tierra removida, pero fértil. Algo que dolía al pisarlo, pero que podía volver a florecer. Yo seguía en terapia. Seguía trabajando. Me convertí en alguien confiable, incluso para mí misma. Una mujer que aprendió, con sangre y vergüenza, a poner límites. Y entonces pasó lo más inesperado, me volví visible. A los ojos de los demás. Pero sobre todo, a los míos. Un lunes cualquiera, recibí una invitación a una cena de excompañeros de secundaria. Solo para locales, decía el mensaje. Nada formal. Solo tacos, cerveza y viejas historias. Dudé. Por muchas razones. Pero acepté. Fue en el patio de una casa, con luces colgantes, música de los 2000 y muchas risas forzadas al principio. Y fue ahí donde volví a ver a Daniel Rivera. Lo había olvidado por completo. Moreno, alto, tranquilo. Era de los que se sentaban al fondo, nunca interrumpían, pero siempre te ayudaban si se te caía algo al piso. Camila González, dijo con media sonrisa cuando me vio. Pensé que habías desaparecido de Texas. Lo intenté, respondí. Pero la frontera me jala de regreso. Nos reímos. Tímidamente. Conversamos toda la noche. Sobre cosas que no dolían, libros, películas, la absurda cantidad de calor en Lübeck incluso en octubre. Me sentía cómoda. No enamorada. No tensa. Solo, cómoda. Y eso era nuevo. Al final, me ofreció llevarme. Estoy bien, gracias, respondí. No es por ti. Es por mí. No quiero que te vayas sola. Ese tipo de caballerosidad que no se impone, sino se ofrece. Acepté. En el camino, pusimos música de The Killers. Cantamos como adolescentes. Y por un momento, volví a ser una. ¿Qué ha sido de tu vida? Le pregunté. Divorciado. Sin hijos. Dueño de una cafetería. ¿Y tú? Divorciada. Sin hijos. Sobreviviente de mis propias malas decisiones. Interesante ocupación. Nos reímos. Me dejó en casa. No pidió mi número. No me invitó a salir. Solo me dijo. Fue bonito verte. De verdad. Y se fue. 2 días después, encontré una nota en mi buzón. Escrita a mano. Sin remitente. Sé que no nos conocimos de verdad en la secundaria. Pero me gustaría conocerte ahora. Café, cuando quieras. Sonreí. Y acepté. La relación con Daniel fue, lo opuesto a todo lo que había vivido. No hubo fuego al inicio. Hubo té caliente. No hubo promesas enredadas entre sábanas. Hubo conversaciones largas, paseos tranquilos, silencios que no asustaban. Me contó sobre su exesposa. Sobre cómo ella lo dejó por un amigo. Sobre cómo él no supo enfrentarlo. Le conté sobre Mateo. Y sobre Michael. No todos los detalles. Pero los suficientes. ¿Y tú? Me preguntó una noche. ¿Qué esperas ahora? Nada. ¿Eso es bueno o malo? Es libertad. Él la sintió. Entonces estamos en la misma página. Michael y yo seguimos sin hablarnos directamente. Pero él sabía. A través de conocidos, de redes sociales, de las fotos de la cafetería de Daniel. Una tarde, me escribió. Me alegra que estés bien. De corazón.
Le contesté. Gracias por desearlo. Gracias por ayudar a que lo esté. No hubo más. No hacía falta. Una mañana de invierno, mientras tomaba café con Daniel, él me preguntó: ¿crees que podrías volver a enamorarte? No respondí enseguida. Observé la calle. La gente pasando. La taza entre mis manos. Y dije: sí. Pero no de ti. Él se rió. Perfecto. Porque yo tampoco me quiero enamorar de ti. Nos reímos juntos. Pero sí me gustas mucho, agregó. Tú también. Y eso bastaba. Por ahora. Las cosas con Daniel avanzaban despacio. O, mejor dicho, a su ritmo. Sin sobresaltos. Sin necesidad de revisar mensajes ocultos o inventar excusas. Él no necesitaba controlar nada, y yo no necesitaba esconder nada. Por primera vez, no vivía a la defensiva. Salíamos 2 o 3 veces por semana. Él me cocinaba en su pequeño apartamento sobre la cafetería. Yo llevaba postres o películas malas en DVD. Dormíamos en camas separadas. No porque hubiera reglas, sino porque así lo sentíamos correcto, por ahora. No era amor de película. Era compañía real. Un domingo, mientras estábamos en el mercado de agricultores, Daniel me dijo algo que me tomó por sorpresa. El otro día vino Michael a la cafetería. ¿Qué? Sí. Pidió café para llevar. Me reconoció. Me saludó. Muy cordial. ¿Y hablaron? Nada importante. Dijo que le alegraba verme bien. Que le parecía bien que tú estuvieras con alguien decente. Fruncí el ceño. ¿Eso dijo? Literalmente. ¿Y tú qué le dijiste? Que intentaba serlo. Aunque aún no entendía del todo a la mujer con la que salía. No pude evitar reírme. ¿Y él? Se rió también. Me palmeó el hombro y dijo: buena suerte, hermano. Va a necesitarla. Esa noche, ya en casa, pensé en lo que no entendía de mi Daniel. No me molestaba que lo dijera. Tenía razón. Yo misma no terminaba de entenderme. Una parte de mí seguía escribiendo mentalmente cartas a Michael. No de reconciliación. De agradecimiento. De cierre. De esas que uno nunca manda, pero necesita redactar en el alma. Otra parte, cuando escuchaba el nombre Mateo, aún se tensaba. No por deseo. Por memoria muscular. Como si la piel tuviera PTSD. Y había una tercera parte, nueva, que cuando miraba a Daniel preparando café o tarareando canciones en inglés mal pronunciado, sentía ternura. No pasión, todavía. Pero un calor lento que, tal vez, con el tiempo, podría volverse fuego sano. En la siguiente sesión de terapia, Clarissa me miró con esos ojos de rayos X que usaba cuando quería llegar más profundo. ¿Has perdonado a Mateo? No. ¿Quieres hacerlo? No. Entonces no estás lista para cerrar ese capítulo. Él me amenazó. Me destruyó. Me manipuló. Y tú le diste poder. Guardé silencio. No te culpo, agregó. Solo te lo recuerdo. Esa noche, soñé con Mateo. Pero no como el hombre que conocí. Era otro. Más viejo. Roto. Dormía en un coche. Me pedía ayuda. En el sueño, yo bajaba la ventana, lo miraba y le decía: no te odio, Mateo. Pero tampoco te salvo. Y me iba. Desperté con el corazón acelerado. Pero no con miedo.
Con liberación. Pasaron los meses. Daniel me pidió que fuéramos a casa de su hermana en Dallas para Acción de Gracias. Dudé. ¿No es muy pronto? Pregunté. ¿Para conocer a mi sobrina de 5 años? Es encantadora. Sabe recitar canciones de Selena completas. ¿Y tu familia? Normal. Latina. Ruidosa. Dramática. Pero buena gente. Acepté. El viaje fue cómodo. La casa, caótica. La familia, un circo. Me sentí, parte. Esa noche, al volver al hotel, Daniel se quedó mirándome un largo rato antes de hablar. ¿Qué? Nada. Dime. Es raro. Me gusta lo que tenemos. Pero a veces siento que te tengo solo al 80%. Como si una parte tuya estuviera encerrada aún. No supe qué decir. No quiero apurar nada, continuó. Pero si algún día te animas a abrir esa puerta, ahí estaré. Lo abracé. Gracias por no empujarla tú. No me atrevería. Sé que mordés. Reímos. Dormimos abrazados. No pasó nada más. No hacía falta. Las cosas en mi vida empezaban a tener una forma que jamás imaginé, estabilidad. Ya no me despertaba con el corazón acelerado, esperando una llamada o una pelea. No revisaba mis redes sociales con miedo a encontrar mensajes escondidos o amenazas veladas. Daniel seguía siendo una constante: café, abrazos, libros compartidos y charlas bajo mantas viejas. Pero la estabilidad, para alguien como yo, también era un desafío. La parte de mí que se acostumbró al caos, al drama, al dolor disfrazado de amor, comenzó a preguntarse en silencio. ¿Esto es todo? ¿Así de sencillo puede ser? Y con esa pregunta, vinieron los saboteadores invisibles. Un sábado por la mañana, mientras Daniel preparaba panqueques, le pregunté algo que no sé de dónde vino. ¿Alguna vez pensaste en volver con tu ex? Él me miró sorprendido, con la espátula en la mano. No. ¿Por? No sé. Curiosidad. ¿Tú pensaste en volver con alguno de los tuyos? No. Entonces estamos bien. Pero no estábamos tan bien. La pregunta no era por él. Era por mí. Por esa parte que no terminaba de creer que merecía algo tan sano. Días después, mientras ordenaba mis archivos digitales, encontré una carpeta vieja. Sin nombre. La abrí. Fotos. Audios. Capturas de pantalla. Todo lo que había guardado como evidencia contra Mateo. Estaban allí. Como esqueletos que había empujado al fondo del armario digital. Me temblaron las manos. Podría borrarlo todo. Podría archivarlo para siempre. Pero en lugar de eso, seleccioné un solo archivo. Un audio. Lo escuché. Era mi voz. Grabación oculta. Yo, llorando. Yo, disculpándome por algo que no había hecho. Suplicando que no se fuera. Que no se enojara. Que no me dejara sola en la calle. No era solo un recuerdo. Era una cápsula de quién fui. Lloré. Mucho. Pero no de tristeza. De alivio. Porque ya no era esa mujer. Y nunca más lo sería. Llevé el archivo a mi terapeuta. ¿Por qué no lo borras? Preguntó Clarissa. Porque quiero recordarme que fui capaz de salir de ahí. ¿No te lastima escucharlo? Sí. Pero también me fortalece. Ella asintió. Entonces no lo borres. Pero no lo reproduzcas más. Ya no lo necesitas.
Esa noche, invité a Daniel a dormir en mi casa. Dormimos juntos. Sin barreras. Fue dulce. Torpe. Real. Nos reímos mucho. Nos abrazamos más. Al despertar, me dijo. No sabía que podías ser tan tierna. No sabía que podías sentirme tan segura. Entonces ganamos los dos. Un domingo de diciembre, recibí un mensaje inesperado. No era de Mateo. No era de Michael. Era de una mujer. Hola. No nos conocemos. Me llamo Elisa. Fui pareja de Mateo hace un año. Encontré tu contacto entre unas cosas suyas. Solo quería decirte, gracias. Por hablar. Por denunciar. Si no lo hacías tú, hoy yo estaría rota. Gracias. Me quedé en silencio largo rato. Le respondí. Gracias por escribirme. Me alegra que estés bien. Cuídate. Y por primera vez, sentí que lo que viví no fue en vano. Que romper el silencio sirvió. Que poner límites no solo me salvó a mí. También a otras. Ese fin de semana, Daniel me llevó a una pequeña cabaña en las afueras. Frío, chimenea, vino barato. Mientras él dormía, me senté frente al fuego y escribí en mi diario. No estoy enamorada. Pero estoy presente. Y eso, para alguien como yo, es el mayor acto de amor. Cerré el cuaderno. Y sonreí. Pasaron las fiestas. Navidad con mi madre, Año Nuevo en casa de Daniel. La vida empezó a parecer una serie de domingos tranquilos. Y yo, que alguna vez pensé que el silencio era castigo, empecé a valorarlo como premio. Una tarde de enero, recibí una carta por correo postal. No tenía remitente claro. La abrí con recelo. Era de Michael. Sí, escrita a mano. Camila. No espero respuesta. Ni perdón. Solo quiero contarte algo. Hace unas semanas, soñé contigo. Estabas en una estación de tren. Te subías a uno que iba en dirección contraria a la mía. Me saludabas con la mano. Sonreías. Cuando desperté, entendí que te había perdido mucho antes de que te fueras. Entendí que yo también te fallé. No como Mateo. Pero sí al mirar hacia otro lado. Al no ver que gritabas en silencio. Espero que estés bien. Espero que seas feliz. Y que nunca más sientas que tu valor depende de alguien más. M. No lloré. Pero me quedé un buen rato mirando esa hoja, como si pudiera entrever entre las letras lo que alguna vez fuimos. No respondí. Tampoco la rompí. La guardé en mi diario. Como un punto final. Uno suave. Sin odio. Pero firme. Con Daniel, las cosas evolucionaban. No en forma de bodas o promesas. En forma de compartir la rutina. Lavarnos los dientes en el mismo baño. Decidir juntos qué planta poner en la ventana. Reírnos de los programas de cocina mientras quemamos arroz. Y aunque no era el final feliz de los cuentos, era el más honesto que había conocido. Un sábado por la noche, salimos a caminar. Hacía frío. Daniel me prestó su gorro ridículo de lana con orejas de oso. Te queda mejor a ti, dijo. Pareces un niño de 5 años cuando lo usas. Es mi objetivo, ser adorable para siempre. Nos reímos. En un momento, me detuve. Quiero contarte algo, dije. Dime. A veces me despierto con miedo. No por ti. Por mí. Miedo a que todo esto se acabe. A que me vuelva a equivocar.
A que me pierda otra vez. Él me abrazó. No prometo que todo será perfecto. Pero si alguna vez te pierdes, buscaré contigo. No para encontrarte, sino para acompañarte mientras lo haces tú. Me derrumbé en sus brazos. No porque estuviera débil, sino porque, por fin, podía permitírmelo. Meses después, caminábamos por el malecón de Corpus Christi, de la mano. El sol se ponía. Daniel, sin dejar de mirar el horizonte, dijo: ¿Crees que algún día amarás de nuevo? Sí. ¿Y crees que será a mí? Sonreí. Tal vez ya lo esté haciendo. Nos detuvimos. Nos besamos. Sin fuegos artificiales. Sin música épica. Solo dos personas, heridas pero íntegras, encontrándose en un punto intermedio entre el pasado y el futuro. Y por primera vez, sentí que no necesitaba más. Que a veces, sobrevivir, también es un final feliz.